Hola, ¿cómo están? Otra vez soy yo, Salomón. Vamos a estar contestando nuevamente la guía Exami, ahora en la parte de comprensión lectora. Empezamos con la pregunta número 1. ¿Cuál es el significado de la frase en negritas? Un lector crítico no se cree a pie juntillas todo lo que dicen los libros. Inciso A. Un lector iniciado no es ingenuo y es capaz de crear su propio criterio. Inciso B. Los buenos lectores se creen todo lo que leen y no tienen criterio. Inciso C. Los lectores deben acostumbrarse a reproducir la información literalmente. Inciso D. Los lectores activos en la mayoría de los casos no son críticos. Entonces me dice, un lector crítico no se crea de puntillas todo lo que le dicen los libros. O sea que ya cuando eres un buen lector, pues no te crees todo lo que se dice, ¿no? Entonces aquí sería el inciso A, que me dice, un lector iniciado no es ingenuo y es capaz de crear su propio criterio. Siguiente. ¿Cuál parte del texto muestra la conclusión? Energía para el cerebro. Dice, otra mutación que favoreció la demanda de energía del cerebro ocurrió en los genes que codifican las proteínas transportadoras de glucosa que se encuentran en las paredes de los vasos sanguíneos, ya que la glucosa es su fuente básica de energía. La comparación de los genomas del chimpancé y el humano muestran que en el último hay un mayor número de los genes SLC2A1 que codifican los transportadores de glucosa hacia el cerebro y un número menor de los que la transportan al músculo SCLA4. Al parecer, perder la eficiencia en la fuerza muscular fue el costo que tuvimos que pagar para desarrollar un cerebro más grande. Entonces, si nos están preguntando cuál parte del texto muestra la conclusión, pues obviamente va a ser el inciso D, que es la parte 4, que dice, al parecer, perder eficiencia en la fuerza muscular fue el costo que tuvimos que pagar para desarrollar un cerebro más grande. Entonces, todo lo anterior sustenta esa conclusión que tenemos en el número 4. Siguiente. Otra versión de la Odisea cuenta que la tripulación se perdió y después dice la rayita, Ulises había ordenado a sus compañeros que se taparan los oídos para no oír el pérfido dulce canto de las sirenas. Olvidó indicarles que cerraran los ojos y como además las sirenas de formas generosas sabían danzar. Entonces aquí, si lo leemos con el inciso A, diría, otra versión de la Odisea cuenta que la tripulación se perdió porque Ulises había ordenado a sus compañeros que se taparan los oídos para no oír el pérfido, más dulce canto de las sirenas, pero olvidó indicarles que cerraran los ojos y como además las sirenas de formas generosas sabían danzar. Entonces esa se escucha bien, vamos a elegirla y vamos a ver en el inciso B cómo se escucharía. Dice, otra versión de la Odisea cuenta que la tripulación se perdió aunque Ulises había ordenado a sus compañeros que se taparan los oídos para no oír el pérfido y dulce canto de las sirenas. También olvidó indicarles que cerraran los ojos y como además las sirenas de formas generosas sabían danzar. Entonces aquí no queda porque pérfido y dulce, pues entonces sería, ocupamos un nexo como el de más, que es como un contraste. Entonces el inciso D tampoco puede ser porque también tiene I. Y el inciso C me dice, otra versión de la Odisea cuenta que la tripulación se perdió cuando Ulises había ordenado a sus compañeros que se taparan los oídos para no oír el pérfido, si bien dulce canto de las sirenas, pues olvidó indicarles que cerraran los ojos. Entonces, como ya les había ordenado que se taparan los oídos, entonces aquí no quedaría el pues, quedaría el pero. Siguiente. Bueno, entonces la pregunta número 4 me dice, de acuerdo con el texto, quien cambió de rumbo fue él. Dice, dos acorazados en entrenamiento habían estado de maniobras en el mar con la tempestad durante varios días. La visibilidad era pobre debido a la niebla. Poco después de que oscureciera, el vigía informó, luz a estribor. ¿Rumbo directo o se dirige hacia popa?, gritó el capitán. Directo, capitán, lo que significaba una colisión segura con aquel buque. El capitán llamó al encargado de emitir las señales para que enviara el siguiente mensaje. Estamos a punto de chocar. Aconsejamos cambiar 20 grados su rumbo. Llegó otra señal de respuesta. Aconsejamos que ustedes cambien su rumbo. El capitán dijo, contéstele. Soy capitán, cambie su rumbo 20 grados. Respondieron, soy marinero de segunda clase. Cambie usted su rumbo.
El capitán ya estaba hecho una furia. Espetó. Contesté, soy un acorazado. Cambie su rumbo 20 grados. El último mensaje recibido fue, yo soy un faro. Cambiamos nuestro rumbo. Entonces, obviamente, aquí quien cambió su rumbo fue el capitán. ¿Por qué? Pues porque les están diciendo que el otro contestó, yo soy un faro. Entonces el otro no era un buque, era un faro. Entonces pues no podía cambiar su rumbo. Un faro sí está pues establecido. Entonces quien tuvo que cambiar, pues obviamente fue el capitán. Siguiente. Pregunta número 5. ¿Cuál opción corresponde al sentido del refrán? Están más cerca mis dientes que mis parientes. Y entonces dice, se recibe más apoyo de los conocidos que de los familiares. Inciso B, los parientes siempre están dispuestos a apoyarnos. Obviamente pues están, no, pues porque dice están más cerca mis dientes que mis parientes. No. Inciso C, la familia siempre debe permanecer unida y en armonía. Inciso D, los parientes son numerosos y cercanos como los dientes. Pues obviamente esa no. Entonces estamos entre la A y la C. Dice, se recibe más apoyo de los conocidos que de los familiares. Ese es el inciso A. O el inciso C, la familia siempre debe permanecer unida y en armonía. Pues obviamente ese no. ¿Por qué? Porque nos están diciendo más bien como que los parientes no nos están ayudando. Y en este caso pues están diciendo como que sí. Entonces sería el inciso A. Siguiente. Pregunta número 6. ¿Cuál es el propósito del texto? Entonces me dice, ¿por qué es tan importante la participación de los padres en la educación de los niños? Porque los padres son los primeros agentes del aprendizaje. Es en el hogar donde se genera la educación y donde el niño comienza a conocer sus primeras palabras y a relacionarse con otras personas en un medio de aceptación y confianza, con características más personales y afectivas que la escuela, por los vínculos que existen entre padre e hijo. Esta relación afectiva, cercana, de confianza no existe en la escuela, no es su finalidad. La escuela abre el mundo del niño hacia otros espacios más amplios, pero también más impersonales que requieren del apoyo de los padres para que el niño transite hacia la sociedad confiando en sus propios recursos. Es por eso que los padres deben considerar el aprendizaje como una modificación en la capacidad o en la conducta de un individuo que puede mantenerse en el tiempo y generar un nuevo repertorio de respuestas ante las exigencias externas o internas, una tarea que escapa de la educación formal, de lo netamente intelectual. Entonces esa pregunta pues nos da los incisos del inciso A, informar, inciso B, argumentar, inciso C, exponer o inciso D, narrar. Sabemos que obviamente es el inciso B, argumentar, porque nos están dando como el porqué de la participación de los padres en el proceso. Es un argumento, es algo que me está sustentando esa importancia. Entonces es el inciso B. Siguiente. Pregunta número 7. El corazón del actor. Y te dice, ¿cuál es el propósito del texto? Y te dice, es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oía en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez. Bueno, en esto todavía no terminé de leer, pero pues sabemos que, bueno, en los exámenes de admisión pues no vas a tener que leer todo, vas a perder mucho tiempo. Entonces, luego, aquí que podemos ver que nos está narrando una historia, por lo tanto la opción sería el inciso A, narrar, porque no sería argumentar, exponer ni describir, nos está narrando una historia. El siguiente. En una sesión de creatividad en equipo no hay ideas buenas o malas, cualquier, dice inciso A, inhibición, inciso B, intromisión, inciso C, abstención, inciso D, intervención, por extraña que parezca, puede ser interesante. Entonces aquí obviamente es intervención. ¿Por qué? Pues porque, bueno, simplemente las demás no quedan, ¿no? Listo. Hasta aquí este video sobre comprensión lectora. Te espero para el siguiente video, donde te voy a seguir explicando lo mismo. Síguenos en nuestras redes sociales. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestra página para que puedas ver más contenido que te pueda servir para pasar tu examen de admisión. Nos vemos a la próxima.